¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí este lunes 28 de septiembre en el portal del adulto mayor. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Espero que se empiecen a sumar las personas. Es muy bonito cuando empezamos a ver cuando empiezan a aparecer estos que nuestra audiencia querida que nos escucha, que pone atención a lo que estamos diciendo y porque realmente lo que queremos todos es seguir aprendiendo toda la vida. Y entonces aprender de la mano de los expertos es un verdadero privilegio. Les recuerdo que soy Concha León Portilla, que mi pasión es toda lograr un envejecimiento con sentido también y con sentido, y pues estar todos muy bien. Entonces, pues vamos a esperar a que se vayan uniendo un poco más de personas y el día de hoy vamos a tener un tema buenísimo. Vamos a hablar con dos expertas, la doctora en bioética Asunción Álvarez del Río y la maestra Elvira Cerón, que es tanatóloga y que es psicóloga y es socióloga. Y vamos a hablar con ellas de un libro que escribieron que se llama Un adiós en armonía. El tema de la muerte, como todos sabemos, a veces no nos gusta mucho o no sabemos muy bien cómo acercarnos a él, a pesar de que tenemos la certeza desde el día que nacemos que vamos a morir. Ellas son expertas en esto y nos van a llevar de la mano a través de un libro que escribieron en el 2015, que de veras se los recomiendo mucho. Entonces, pues no sé, Israel, si quieras ya que entren, por favor, Asunción, y que entre también Elvira. Ya estamos aquí las tres, se las presento con mucho cariño. No oigo a Asunción, a ver si, A ver, si ¿se se oye puede ahora? hacer algo. A ver, ¿hablas, A Asunción? ver, ¿se Ya. oye ahora? ¿Y tú, Hola. Elvira, también? Sí, Hola. gracias, Concha, aquí estamos. Mucho gusto. A ti sí te oigo, a Elvira no. Hola, Elvira, ¿cómo estás? Hola, Concha, ¿cómo estás? Ok, sales que hay una que está como congelada, Elvira, ¿verdad? Sí, no. Bueno, pero vamos a seguir. Bien, gracias. ¿Y tú? También, gracias. Gracias. Se oye muy bajo. A ver si ahorita nos pueden ayudar a subir un poquito el volumen. Pues había dado la introducción, había estado diciendo que ustedes escribieron el libro. Me gustaría que se presenten y que les digan qué es a las personas que nos están escuchando, qué es lo que les gusta y por qué escribieron el libro. A ver, Asunción, empezamos contigo. Mira, como lo comentamos ahí, porque el libro es un diálogo entre Elvira y yo, que cuando nos conocimos sabíamos la una de la otra, entonces, bueno, no es tan común encontrarte a alguien que se interese por el tema de la muerte, como en nuestro caso, por diferentes razones, como decimos ahí. Yo me interesé por el tema de la muerte porque la muerte era una preocupación, era un tema que podría resumir diciendo que le quitaba paz a mi vida el saber que la muerte es parte de la vida y que un día me iba a morir y que los demás que quiero también. Entonces, el hecho de yo empezar a trabajar este tema de una manera que lo convertí en un tema de investigación, porque tuve la suerte de poder entrar a la UNAM a hacerlo, pues le dio sentido, encontré una respuesta personal, pero además me di cuenta que no era la única con un problema sobre el tema, sino que lo que nos pasa es que no hablamos ni de que tenemos el problema, porque no hablamos en general nada de la muerte. Entonces, cuando nos encontramos, Elvira y yo, dijimos, oye, vamos a hacer un libro sobre la muerte, en donde podamos transmitir que no es tan difícil hablar de la muerte como creemos y que sirve mucho. Entonces, eso es nuestro libro. Y quizá nada más añadir algo de una vez, que aunque hace 5 años que lo publicamos, estamos muy felices de decir que ahora pues en esta pandemia decidimos como donarlo y que Sí. se pueda descargar gratuitamente. Por eso tiene sentido también esta presentación. Y bueno, ya daremos detalles de eso si quieren. Sí, realmente ya nos están ayudando aquí del portal del adulto mayor para tener ese PDF que me mandaste. Y Ajá, entonces las personas que estén interesadas, ese es el que pueden bajar, ¿no? exacto. Ok, entonces, pues muchas gracias por su generosidad, de veras, en estos momentos tan importantes,
porque pues hay que compartir, ¿no? Hay que compartir para que todo sea más fácil para las personas que están sufriendo estos horrores del COVID-19 y que tengan una forma, una herramienta para salir con más fortaleza y para entender las cosas que estamos viviendo. Gracias a los amigos del portal del adulto mayor por recibirnos aquí para hablar de este tema que es tan importante. A ver, vamos a ver, Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Concha, muy contenta de compartir contigo. Se está cortando. Se está cortando y sabes que se está cortando, Elvira, y a ver, mientras lo arregla, por favor, vamos a ver si lo puede arreglar Israel. Vamos a platicar. ¿Me puedes decir, Asunción, cómo está dividido el libro? Mira, sí. El libro que, como decía, es que se te había cortado. ¿Ya estás otra vez, Elvira? ¿O sigo? Es tu internet, sí. Es el internet de, no sé si ya estoy. Elvira. Ay, qué raro. Es que se corta. Tengo todas las señales, ok. ¿Pero ya está bien o no? Sí. Sí. Bueno, entonces aprovecho para compartir que, bueno, fue como muy rico hacer este libro con Asunción, porque escogimos como varios temas que no es importante como compartir. Que son los que forman los capítulos. Voy a continuar porque creo que ya se congeló. Entonces, en esas conversaciones, porque nosotros dijimos, vamos a hablar, después esto se grabó, lo que hablábamos, se transcribió y luego lo editamos, y es lo que resultó. Entonces, en cada uno de los días en que nos reunimos a hablar, teníamos un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos hablar de la negación de la muerte, explicar qué nos pasa, o sea, qué nos pasa en esta sociedad, que negamos la muerte no porque no creamos que existe, bueno, sí sabemos que existe, pero hacemos como que no. Después, hablar un poco de las decisiones que se pueden tomar ante la muerte, y que me está faltando uno, aquí está el libro. Las decisiones que podemos tomar ante la muerte, que nos parecía un tema importante. Hay uno que se llama Vivir la muerte, y que de hecho es una cosa que está presente a todo largo del libro, como el creer en la muerte, el darle un lugar en la muerte, te aterriza en la vida. La muerte no la puedes controlar, no depende de ti, y eso te lleva a la vida sí. Entonces, saber que te vas a morir, dices, bueno, ok, pero antes de eso voy a vivir, ¿no? Hay un capítulo que es Vivir la muerte, de qué decisiones se pueden tomar ante el final de la vida para tener la mejor muerte, que es una información que es muy importante, desde luego que tengan los médicos, que no la tienen todos, pero también los pacientes y los familiares. Luego, un tema muy importante que son los médicos y la muerte. Los médicos juegan un papel muy importante, porque la mayoría de las personas hoy, si no morimos por un accidente, por un acto de violencia indeseable, ahí no podemos hacer nada para que la muerte sea mejor o peor. Es una muerte lamentable, pero ahí no tenemos posibilidad de movernos. En cambio, en el contexto de la atención médica, donde la mayoría de la gente muere hoy, sí hay mucho que se puede hacer para que la muerte se dé mejor o se dé peor. Incluso en estos tiempos de pandemia, en donde las cosas se dan de manera tan rápida, se puede hacer que la gente muera mejor, que encuentre el final de la vida mejor o peor. Y después hay un capítulo que se llama sobre religión y espiritualidad. Y tenemos dos anexos que nos parecen muy importantes. Uno, un formato de voluntad anticipada, y otro, una serie de películas, que a veces es una buena manera de empezar a hablar, en donde se habla el tema de la muerte, entonces que invitamos a ver. Elvira me decía que se le fue el sonido. Se le fue el sonido. Sí. Vamos a ver, ahorita vamos a resolver sí. Y una amiga me pregunta, ¿en qué parte del portal del adulto mayor? Pues si entras al portal aparece, ¿no? Sí, mira, ellos pueden entrar ya sea a YouTube
o también puede ser, o sea, puede ser en el YouTube del portal del adulto mayor o en el Facebook del portal del adulto mayor. Ok. Ok, entonces, déjame ver. A ver, Elvira, no te está Hola, llegando, ¿verdad? A ver, ¿ya me escuchan? Sí. muy poquito, muy poquito. A ver, es que se oye como muy, como cortadísimo. Sí, y incluso estoy en el celular mejor señal y tampoco. A lo mejor ahorita, a ver. ¿Ya me escuchan? Sí, a ver, te Perfecto. escuchamos un poco, vamos a intentarlo. Entonces, ¿nos puedes decir, bueno, ya nos explicó Asunción de todos los capítulos que consta el libro? Me gustaría que nos dijeras tú, bueno, tu experiencia y tu relación con esta parte de la muerte y tu interés. Bueno, a mí lo que desde muy pequeña que comparto ahí en el libro, siempre me ha inquietado como familiarizarme con la muerte, quizás desde el miedo a perder a mis seres queridos, a las personas que me importan, pero también llegó un momento como ya más grande en que la muerte lo que hizo fue invitarme a la pasión por la vida, a como aprender a vivir más en el momento presente de la muerte. En mi trabajo que desarrollo alrededor de la tanatología, justo es lo que más me provoca el que si tuviéramos una idea diferente de la muerte, en lugar de verla como lo que nos separa, lo que nos aterra, lo que no queremos que nunca llegue, si de pronto la vemos como parte de la vida y que tan pronto se es gestado, estamos listos para morir, yo pienso que si desde muy pequeños adquirimos ese conocimiento que hemos hablado, y justo hablamos en el libro que conocimiento nos da poder, que en el momento en que podemos entender que la muerte no tiene que ser como nos enseñaron de hasta que mueres, naces, creces, te reproduces y mueres, sino puede ser en cualquier momento. Cuando llega, no tenemos ese impacto que nos desarma todo. Sí, el dolor ante la pérdida y la separación de quienes amamos, pero tampoco nos es desconocido, porque considero que la vida y la muerte siempre van de la mano en un abrazo silencioso que nos invita a compartir la vida hasta la eternidad, ¿no? Esta vida. Si hay algo inmortal, creo que es la muerte, porque pasa de generación en generación y está presente. Claro, es impresionante eso, ¿verdad? Por supuesto, que esa parte del conocimiento era lo que estábamos tratando de hablar al principio, mientras nos establecíamos con esta tecnología que hoy está caprichosa. Pero Sí. de veras es una oportunidad de oro la que tenemos de hablar con ustedes dos, y entonces vamos a poder contra viento y marea que esto se escuche y que salga adelante, porque de veras el tener el tiempo de ustedes dos juntas, o sea, es un verdadero privilegio para mí y para nuestra audiencia. Entonces es muy, muy importante que se oigan bien las cosas. Estaba oyendo en una entrevista, Elvira, que te hicieron, bueno, les hicieron a las dos cuando salió el libro, y que hablaste de tu papá. ¿Podrías relatar esa historia de tu papá cuando llegó a la casa un día? Sí, bueno, mi papá era médico, amante de la vida, y un día fue médico anestesiólogo, y me acuerdo que, bueno, nos llevó muy temprano a la escuela, como siempre, como todo arreglado y fresco. Yo era muy chica, tendría alrededor de 7 años, y cuando llegó mi papá, como a las 5 o 6 de la tarde, me acuerdo haberlo visto como un vagabundo, agotado, devastado, y entrar con mi mamá y decirle, hoy me ganó la muerte, ¿no? Yo en ese entonces no sabía realmente qué era eso de me ganó la muerte, o sea, con quién, qué es ganar, o sea, como esta parte de como si había una batalla o qué había sucedido. Y bueno, ya desde muy pequeña era muy curiosa, que cuando mi mamá y mi papá entraron a platicar al despacho, yo me puse como muy atenta y oí que una señora había muerto.
Y me acuerdo que cuando salió mi papá del cuarto, me vio así con la cara asombrada y le pregunté que si él también iba a morir. Y a mí me ayudó muchísimo su respuesta, que reconozco que no era del todo sincera, pero me acomodó mucho el corazón y me dijo, sí, pero no antes de que tú me necesites. Mientras tú me necesites, no voy a partir. Y eso me dio una gran certeza. Y yo creo que buena parte de la vida es así, que cuando ya nos toca que la muerte toque en nuestro hogar, seguro vamos a tener como las cualidades o la fuerza interior para salir adelante aún en la orfandad, ¿no? Y sin duda, ahora en este tiempo que hemos vivido, un tiempo pues histórico que nos ha transformado a todos, la muerte se ha hecho presente sin piedad, podríamos decir, anticipándose a todo, no hay un previo de una enfermedad, sino que de pronto pues no sabemos ni cómo llega, ni a quién llega. Hay familias que abarcan muchísimo, o sea que de pronto toca una abuela, un hijo, un nieto. Entonces yo creo que cuando Asunción y yo platicamos de esto, de estar como atentos y abiertos a dialogar en casa qué queremos sobre la muerte o qué pensamos de la muerte, pues nos ayuda a verla muy cercana, pero no paralizarnos ante la cercanía de ella. Entonces, yo invito muy a menudo en este espacio a hablemos de la muerte y lo que queramos y estemos sin deudas con nosotros. Gracias. Pues sí. A ver, Asunción. Ay, ahora Yo la que no está sé, congelada ahora es Asunción. Yo no de sé, verdad. estos Oh, duendes andan medio mal. Asunción da clases. Ya te mueve, ya, ¿sí me oyes? ¿Sí me yo te oyes? oigo y me veo moviendo, sí. ¿Asunción? ¿Sí? Yo sí te veo. No sé. Ah, perfecto. Entonces, ¿podrías, por favor, sí, o sea, ok, perfecto. Entonces, ¿podrías hablarnos de la importancia de los médicos ante la muerte, de la clase que das esta clase que das en la UNAM? Sí, claro, O yo sea, doy de cómo una ese, clase, ajá, yo doy una clase a estudiantes de licenciatura, o sea, estudiantes en formación que ya empezaron a ir a tener práctica hospitalaria. Es una materia optativa, así que bueno, estamos todavía construyendo. Es una materia que se llama el médico ante la muerte. Y lo que busca es darles elementos a los médicos primero ya para cambiar algunas cosas que aprenden en la carrera. Por ejemplo, se aprende que los médicos tienen que luchar contra la muerte, y eso es una idea muy equivocada. Los médicos tienen que buscar siempre lo que es mejor para los pacientes, respetar sus decisiones y reconocer cuando ya no tiene caso seguir tratando de curar algo de lo que hay elementos que no se puede curar. Y en lugar de buscar lo imposible, buscar lo posible, que es acompañar y hacer todo para que el final de vida se viva de la mejor manera y el momento final llegue de la mejor manera, lo cual es importante para el paciente en primer lugar, para los familiares y para los médicos, que se van a sentir mucho más satisfechos de saber que han podido hacer eso, en lugar de sentir que perdieron, que fallaron, que fracasaron, ¿no? Porque no pudieron vencer a la muerte. Entonces, es una clase que consiste mucho en hablar en compañía de este tema, que es difícil hablar individualmente. Entonces, a partir de lecturas, a partir de documentales, de películas y de profesores invitados que van, de lo que se trata mucho es que ellos puedan pensar, hablar en voz alta. Desde luego que tienen que leer el libro Un adiós en armonía. claro. Bueno, que hacía falta un libro así también que se dirigiera a los médicos y futuros médicos, ¿no? Y yo querría añadir algo que tiene que ver con lo que veníamos diciendo que quisiera que el público entendiera. Ha
algo pasó en los cambios sociales, ¿no? Que mucho tiene que ver con algo que es muy bueno, que es que la medicina puede hacer ahora muchísimo por postergar la muerte, de manera que la podemos ver muy lejana. Justo ahorita la pandemia nos recuerda que no necesariamente es así, que la muerte siempre está ahí. Pero lo que de alguna manera un poco absurda o infantil hicieron las personas, los seres humanos, es como poner las manos la muerte en manos de los médicos, que ellos se encarguen. Además que ellos se encarguen siempre de que llegue después. Y como que las personas que siempre se habían preparado para la muerte, sabían cómo hablar de ella, sabían cómo acompañarse, precisamente porque la muerte puede doler y ser angustiante. Eso que antes todo el mundo lo sabía hacer porque lo veía todo el tiempo hacer desde que era niño, se dejó de hacer. Entonces nos hemos vuelto muy torpes en general. Queremos decir algo a alguien que está viviendo una situación y muchas veces mejor no decimos nada, no la vayamos a regar y lo peor que podemos hacer es no decir nada porque no acompañar a alguien, ¿no? Entonces, se trata de que en este momento, y el libro también busca eso, volver a apropiarnos de recursos para saber cómo tratar a la muerte. Ojalá que tarde en llegar, sigue siendo nuestro deseo, pero como no depende de nosotros, tener oportunamente esas conversaciones que hay que tener, y cuando se presenta, en lugar de disimular y voltear a otro lado, asumir eso, pero acompañándose, ¿no? Encontrando el modo de hacer sentir al otro que estamos viviendo lo mismo y que viviéndolo juntos, pues lo vamos a hacer mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Claro, eso es lo mismo de tener las herramientas, ¿no? Para poder enfrentar las cosas. Siempre el conocimiento, eso es lo que nos ayuda y nos da, pues, una luz para poder movernos, para poder entender lo que está sucediendo. Elvira, el libro está escrito en preguntas y respuestas. Sí. Y cada una hizo un capítulo, ¿verdad? No sé si nos estás... Sí, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, la verdad es que ¿Nos puedes decir más? Sí, tuvimos como varias conversaciones, teníamos como mucho interés, tanto Asunción como yo, de transmitir todas nuestras inquietudes y que fuera como de una manera fácil y que nos diera. Entonces nos reunimos en muchas ocasiones, realmente hasta nos sobró material para otros capítulos, en donde conversábamos y el hacerlo de esta manera nos dio la posibilidad de que quienes han leído el libro nos han dicho que se sienten tomando un café junto con nosotras y conversando sobre la muerte de manera mucho más natural y que te da como la posibilidad de esas preguntas que Asunción me hace y que yo le comparto o le respondo a partir de casos que yo tuve, como que de alguna manera abren un abanico para las personas que nos leen. Y cuando a mí me toca o que decidimos juntas, como que yo entrevistarla en las áreas en que Asunción es una gran experta y tiene mucho que aportar, y son la parte como de la eutanasia, cómo vivirla, que está la voluntad anticipada, pero también hay otro capítulo que a mí me gusta mucho, que es donde yo entrevisto a Asunción alrededor de la muerte de su papá. Este libro muchos se los dedicamos, tanto a Asunción como yo, a nuestros papás, ¿no? Que ante la cercanía de la muerte nos provocaron a darle prisa a estas conversaciones que tuvimos. Entonces, esos son los capítulos. Y el último capítulo, que creo que incluso ya mencionó Asunción, es como esta parte donde vinculamos la riqueza de la espiritualidad desde diferentes puntos de vista, tanto de Asunción como mía, la mía con un corte más religioso y la de Asunción no, pero sí respetando y valorando cómo estas diferentes pensamientos pues podrían abarcar como un margen mayor a nuestros lectores para darle respuesta
a cómo vincularnos con la muerte de manera natural y en un diálogo de preguntar. De ahí, Concha, que nuevamente queremos compartir mucho, tanto Asunción como yo, el hablen en casa sobre la muerte como lo hacemos nosotros en el libro, solo preguntando o hablando de lo que queremos alrededor de esto. Y quizá esto, lo que comentamos también, es un poquito como analizar algunos pensamientos como mágicos que tenemos, como ideas irracionales, de que hablar de la muerte hace que la muerte venga, ¿no? Y por eso tocamos madera. Y no hablar hace que no venga. Y no es cierto. Ni no hablar va a hacer que no venga, ni hablar va a hacer que venga. Hablar va a hacer que estemos más preparados para cuando venga, ¿no? Pero sí hay que hacer consciente cómo tenemos estas ideas que nos hacen tener una actitud y un comportamiento que nos limita. Sí. Sobre eso, Concha, a mí me gustaría como compartir que en la medida en que podemos hablar de la muerte, estamos decidiendo el cómo queremos, ¿no? Digo, no es que decidamos la hora ni el momento, pero sí decidimos hasta dónde no. Que sí queremos que se haga con nuestro cuerpo, que no queremos que se haga con nuestro cuerpo. Y eso al tiempo también nos da una mayor armonía a la hora de nuestra muerte o de la cercanía de la muerte con nuestros familiares. Les quitamos la responsabilidad de hacerse cargo de hasta dónde, porque nosotros lo dejamos ya sea por escrito o haberlo conversado antes. Gracias. Claro. Algo que preguntaban también, a ver, me llamó muchísimo la atención eso que digan, Asunción, que se quedaron con mucho material. ¿De por qué no escriben otro libro? ¿Qué es lo La verdad qué es que pasará con ese deberían. material? Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que tuvimos que hacer un trabajo de edición muy importante, porque como cuando uno habla, pues repite muchas veces, y entonces sí dijimos, vamos a editar. Pero lo que realmente sí hemos pensado, este libro se retiró de librerías, ¿no? Y nos quedamos con algunos libros, las autoras, para alguien que esté muy interesado en tener el ejemplar en papel. Pero sí hemos dicho ahora, ojalá se volviera a reeditar, porque la verdad nos hemos dado cuenta cómo acompaña y cómo responde, cómo da respuestas a quien piensa que puede estar en una situación en el futuro o a quien ya lo está viviendo, como que hemos visto que sí sirve. Pero un capítulo muy importante, porque ahí hablamos, quizá habría que hablar más de los niños, porque hablamos algo, pero habría que hablar más. Y habría que hablar de esta experiencia que estamos viviendo. ¿Qué introduce la pandemia? ¿Cómo nos pone, ya decía Elvira, de frente la muerte? ¿Cómo nos recuerda que no tenemos ningún control? Que tampoco la medicina tiene control. O sea, sí introduce cosas sobre las que nos podríamos echar un diálogo para aumentar ahí unos capítulos, ¿no? Creo que sí. La verdad, eso fue lo que hemos comentado últimamente. ¿Tú qué dices, Elvira? Sí, la verdad es que hay una gran necesidad. Creo que la tecnología nos ha aventado un gran reto en esta manera de comunicarnos, pero también en cuanto a esta necesidad de todos los seres humanos de saber más en qué hacer, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos que he tenido en estos tiempos, si tuviéramos algo que nos guiara en esta línea de cómo despedirnos en estas distancias, de cómo acompañar, cómo reconocer la fuerza espiritual que habita de nosotros para podernos conectar aún en la distancia, pues creo que sí sería, a mí sí me provoca mucho poder escribir nuevamente con Asunción esta parte y como hemos tocado muchas veces, hablar sobre los niños y qué decirles a los niños para transformar este tiempo, creo que también es un reto, un gran reto. Pues sí, es que fíjate que realmente cómo nos ayuda a ver natural como parte de la vida, ¿no? Como decían, hay una cosa muy bonita porque el título de ustedes es Un adiós en armonía y luego dicen una invitación para abrazar la realidad.
aceptar la muerte para poder abrazar la vida, porque van de la mano, ¿no? Exacto. Una invitación para aceptar la muerte para poder abrazar la vida. Entonces, eso es importantísimo, que sea parte de lo que nosotros pensamos, sentimos y planeamos, porque está también el capítulo, o con ustedes he hablado muchas veces, de estas decisiones, las decisiones que tenemos que ir tomando desde antes. Y pues no sé qué tan antes. A ver, Asunción, dinos al respecto. Mira, lo que deberíamos de preguntarnos, primero personalmente y luego compartirlos, es saber, yo sé que me voy a morir, todos lo sabemos, es muy probable que sea en un contexto de atención médica, ¿no? En donde hay muchas posibilidades tecnológicas. Todos tenemos experiencias, creo, de gente que ha muerto de una manera que podemos decir, así no me gustaría, y de gente que podríamos decir, así me gustaría, ¿no? Si nosotros hacemos una encuesta a la gente, ¿cómo quisiera morir? Si ahorita la gente pensara en eso, el público, pues la gente en general va a decir, pues, sin sufrimientos, sin el menor posible, acompañada, en un espacio familiar. Nadie va a decir, pues, en una unidad de cuidados intensivos recibiendo tratamientos que no me sirvan y sola. No. Nadie va a decir eso. Y sin embargo, lamentablemente así muere gente. ¿Por qué? Porque en la desesperación, la decisión que no se ha tomado, pues es, pues hagamos más. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué manera para mí ya sería indigno seguir viviendo? ¿Qué me resultaría ya contrario a mis valores? Ahora que estoy sano, o a lo mejor ahora que estoy enferma y ya puedo anticipar qué me puede pasar. Entonces, es una pregunta porque de todas formas me voy a morir. Sobre eso no tengo control, pero sí tengo control para no llegar a vivir de una forma en que realmente si lo pienso con serenidad digo, no, eso no es vida, eso no es una vida que sea digna de ser vivida, o no la quisiera, ni quisiera que esa sea la manera en que se cierra la relación con las personas importantes, no quiero que sea esa. Entonces, si podemos tener esa reflexión a tiempo y compartirla, y después conocer qué decisiones son legales y se consideran éticas, entonces ya tenemos todos los recursos, porque lo que actualmente en México se puede hacer, aunque no todo el mundo lo sepa, ni siquiera los médicos a veces, o las instituciones hacen como que no, las privadas, es que cualquier paciente puede rechazar un tratamiento, cualquiera, aunque como consecuencia vaya a morir, siempre y cuando tenga la capacidad para tomar la decisión y entienda bien las consecuencias. Y si el paciente ya no lo puede hacer porque ya no tiene esa capacidad, pueden hacer en su nombre, pueden tomar esa decisión. Entonces, esto nos da mucho poder para decir, bueno, puedo evitar situaciones que para mí no tendrían ningún sentido que me las den, ¿no? A lo mejor ya estoy inconsciente y me las siguen dando. Para mí, ya no me voy a dar cuenta, pero ahorita que lo pienso, eso sería una situación indigna que no quiero ni para mí ni para los que están conmigo. Claro. Entonces, por eso es la importancia de conversar primero con uno, ¿no? Que a veces la manera de hacerlo es pudiéndolo dialogar con otro, pero es uno el que conversa sobre qué quiere, qué no quiere y lo comparte. Y luego te aseguras de qué medios contamos en México para eso. En realidad lo que no contamos es la eutanasia, que sería bueno también contar con ella y decir, yo hasta aquí llegué, ayúdenme a morir. Bueno, eso todavía no lo tenemos. Digo todavía porque espero que sí lo tengamos. Pero ya tenemos bastante. Y la voluntad anticipada es ese otro instrumento muy importante, porque uno dice por anticipado, por si acaso está en esa situación, ¿qué no querría? Entonces, lo que cuenta es lo que quiere o no quiere la persona, no lo que quieren los médicos o los familiares, ¿no? A mí me gustaría sumar, Concha, a esto que dice Asunción, el ser capaces de escucharnos a nosotros mismos alrededor de cuál es mi diálogo personal con la muerte, como dice Asunción, de compartir. Pero una vez que decido compartir, yo algo que quisiera invitar a todo nuestro auditorio es aprendamos a escuchar sin miedo.
porque sucede que de pronto yo quiero compartir sobre el tema y los que me están escuchando, ay, no hables de eso, no es el momento, estás deprimida o qué te pasa, no. Démonos permiso a escuchar respetuosamente, ¿no? Sin querer cambiar el discurso, sino cuando tú me hablas de querer morir, ¿cómo es que quieres morir? Cuando tú me hablas de la cercanía de la muerte, ¿cómo es esa cercanía de la muerte? O cuando simplemente me estás compartiendo hasta dónde quieres llegar, sin miedo, solo con una escucha amorosa, atenta y respetuosa, estemos ahí. Y una vez que escuchemos completo, démonos permiso a ser curiosos. Y hoy, de verdad, yo creo que algo como un principio clave que nos surge en la pandemia es, que no sabemos para dónde vamos, así que tenemos que estar aprendiendo nuevamente. Y dos, que eso nos invita a aceptar, reconocer nuestros errores y de la mano de eso, volvernos curiosos para preguntar cómo, a dónde, qué quieres, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿No? Porque si no vamos sin hablar, ante el miedo de una situación grave, preguntamos poco y expresamos menos, ¿no? Entonces, expresemos y escuchemos con más atención y respeto, porque luego llega de verdad el límite cuando ya no se puede hacer nada. Claro. Y eso es tristísimo. Muy doloroso. Es muy doloroso para todos, para la persona que lo está sufriendo y para los familiares que acompañan. O sea, se sale de las manos y es una cosa que de veras te marca. Sí, porque además haber hablado de eso, hablar de eso en la vida, pues te recuerda que eso va a pasar. Y cuando llega ese momento, entonces ya no te tienes que engañar diciendo, no, a ver qué nos ofrece la medicina. No, asumes eso y dices, a ver, ¿cómo se hace esto de la mejor manera? ¿Qué es lo más consolador, lo más amoroso, lo más digno? ¿Qué es lo más generoso que puedo hacer por alguien que está en esa situación? ¿Qué es lo que realmente necesita de mí? Porque a veces, pues, todo el mundo se aferra a que haya más vida y de todas formas la muerte va a llegar. Pero antes de eso, se pasaron por cosas que no dejan consuelo, que al contrario, dejan una sensación de, ¿por qué lo hicimos así? ¿Por qué nadie nos dijo mejor cómo había que hacerlo? Bueno, entonces sí es como decir, si nos ocupamos a lo largo de la vida, seguramente estaremos más preparados para cuando eso tengamos que hacerlo. Oye, también en esta parte de si lo hablamos, si lo decimos, creo que también de pronto decir palabras muy a menudo, amorosas y claves como gracias a esto que estamos viviendo, qué padre que lo disfrutamos, como estar haciendo constantemente cortes de caja donde hablemos de gratitud, donde hablemos de perdón, donde hablemos del amor compartido, creo que hoy también es una gran invitación. Estemos sin deudas en cuanto a nuestros estados de ánimo, de resentimientos, de cosillas ahí guardadas o cosas que no entendemos. De verdad, insisto, derrochemos palabras de amor, de aliento y de perdón para amanecer siempre al día siguiente con algo nuevo, ¿no? Como seamos capaces, y creo que nos los invita esta pandemia, a cuando llegue la noche vaciarnos de los apegos y cuando despertemos en el día recibir con gratitud lo que nos toque aprender. Creo que forma parte de esto de darnos cuenta de la cercanía de la muerte, abrazando con pasión y con libertad el amor de la vida, el amor a la vida. Oye, Elvira, hace ratito, bueno, me dijiste que estabas ocupadísima, pues lógicamente, ¿le podrías decir a las personas que nos están escuchando, tú acompañas a las personas a morir y además a las familias a acompañar a su familiar? Sí, bueno, ahora he tenido como los dos casos. A las personas que entran a hospitales, pues las he acompañado, algunas como para decirles esto que hablábamos de las cosas importantes antes de entrar a una intubación, a momentos que son como muy drásticos, que no sabemos si va a haber un retorno físico y emocional a la vida de tus familiares o si simplemente es un hasta pronto, ¿no? Yo que creo en que algún día nos volveremos a encontrar, quizás es un hasta pronto. Pero también
el contener a las familias en estos momentos, creo que es lo que más me ha ocupado en este tiempo de, primero, mover las emociones que no van acorde con lo que nos toca vivir, que es como la culpa, ¿no? Porque, pues sí, si lo llevas al hospital, te sientes culpable porque murió en el hospital. Y si decides tenerlo en casa, te sientes culpable por habértelo quedado en casa. Y yo con lo que más insisto es, la culpa no forma parte de la vida del ser humano como un sentimiento genuino ni una emoción. Es algo que nos paraliza y nos quita, uno, la posibilidad de vivir el dolor propio del duelo que tenemos que procesar, o como la paz para recordar los momentos gratos que vivimos. Entonces, en eso estoy trabajando, en no gestar lo que no nos ayuda ni a vivir el duelo, ni a continuar con la vida. Entonces, sí es como, yo les comparto al auditorio que recordemos que somos seres como muy llenos de recursos y que además de comunicarnos con toda esta tecnología, también tenemos el corazón para conectarnos. Que si Dios nos creó como a imagen y semejanza de Él, pensando en mis creencias, pues tenemos la facultad de conectarnos con quien creemos desde el corazón. Y muy a menudo nos ha pasado, y quizás en el auditorio ustedes mismas lo puedan decir, que amaneces pensando en alguien y al rato te habla y te dice, he estado pensando en ti, tú dices, yo también. Bueno, esa conexión que todos hemos sentido, también los momentos de crisis, de corazón a corazón, agradeciendo la vida compartida y dejando ir como en esa libertad del camino que continúa, porque vida y muerte son un camino sin fin. Claro. Asunción, ¿cómo crees que ahorita todos los médicos, o sea, todo lo que están enfrentando, todas las personas que están en el frente de batalla, esta educación, este aprendizaje, este poder entender la muerte desde otro ángulo, qué importante es que ahora estuvieran armados con eso, ¿no? Sí, sí, y de aquí tiene que retomar. Seguro están aprendiendo sobre la marcha, pero sí, ha sido muy duro porque han sido, de por sí las pérdidas de los pacientes siempre son difíciles. Justamente por eso a veces lo viven con culpa, pero aparte ahorita son las pérdidas de colegas, de muchos colegas, y es su propio riesgo, ¿no? Entonces es una manera de estar cerca de la muerte de una manera muy agrandada, por decirlo, pues para la que no ha habido una preparación. Ahorita sería esencial, y yo la verdad desconozco cómo se está haciendo esto. Me imagino que hay lugares en donde se está haciendo, ha habido muchas publicaciones al respecto, pero sería muy importante que hubiera espacios de esto que se llama como de poder hablar de lo que estamos viviendo, ¿no? En donde pudieran acompañarse, pues es una manera de, no solo es desahogarse, sino dar significado a lo que están viviendo, entender lo que están viviendo y tomar una experiencia de eso. O sea, es muy importante que ahorita tengan muy a la mano el apoyo psicológico, y de hecho ha habido muchas expresiones de muchos grupos públicos y privados que están ofreciendo apoyo psicológico al personal de salud, reconociendo que están viviendo una situación extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, muy estresante, por supuesto, y para la que obviamente no han estado preparados, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí hay mucho que aprender para poder ponerse en paz y decir, los médicos no pueden hacer lo imposible, no tienen por qué plantearse hacer cosas imposibles cuando no se pueden. Y no quiere decir que no duelan, pero estar en paz, o sea, no tener culpa, porque eso hace una gran diferencia, ¿no? Eso causa mucho desgaste, que es un trastorno que cada vez se ha reconocido más, que sucede en cualquier profesional, lo que se llama burnout, el desgaste, pero mucho más en el personal de salud, por estar expuestos con tanta frecuencia y tanta intensidad a situaciones estresantes, y ahora es mucho más, ¿no? Entonces,
sí es para tomar nota y para darles el mensaje de estén atentos a sus necesidades y a cuidarse y a buscar ayuda, buscar ayuda, buscar ayuda. Los médicos son malos para buscar ayuda psicológica, ayuda emocional. Y es como un mensaje de, no, por favor háganlo porque hace toda la diferencia. Y también querría sumar alrededor de los médicos, que así como ellos busquen ayuda, también que las personas que recibimos su servicio en estos tiempos, sea cual sea la respuesta, y de verdad, démosles las gracias a ellos que están en la primera fila, o sea, gratitud. Me ha tocado acompañar a algunos padres de médicos que han fallecido y de verdad es un gran dolor. Tengo como una experiencia muy linda de una mamá cuyo hijo murió en este tiempo. Y como muy amorosa me decía, yo le decía, a ver, hijo, me comentaba ella, eres médico, pues ¿por qué no dices que tienes 60 y que tienes una enfermedad? Y le contesta el hijo, que además murió, madre, tengo 59 y estoy sano y quiero colaborar. Entonces, a nombre de muchos más, creo que demos las gracias. Y así que, de verdad que sumemos quienes somos creyentes en nuestra gratitud a darles fortaleza a esos médicos que en su mayoría la vida los ha puesto como un poco dioses y no lo son, que de verdad los veamos hombres y los acompañemos con gratitud y con confianza, porque necesitan nuestra gratitud, nuestra confianza de todo, y además se han vuelto de lo más, con los que me ha tocado tratar, de lo más sensibles. Ponen su teléfono al paciente para que pueda escuchar y se despidan las familias. Y esto de lo que estoy hablando son de hospitales públicos, donde la sensibilidad de los médicos ha crecido profundamente. Entonces, honremos ese gran servicio que están prestando para la comunidad. No entendí por qué dijiste los que somos creyentes. Todos, todos. Bueno, porque creemos, para mandarles bendiciones, ¿no? Como esta parte que creemos en que Dios los protege, no les cambia la vida, los que no creemos, los aleja y los blinda. También les deseamos todo lo mejor. La gratitud sí. Oye, pero hablaba de las bendiciones, ¿no? De la oración. Bueno, profunda. Yo quería como retomar esa idea, no sé si quedó clara al público. Sí, lo que ya mencionamos de alguna manera, sí hay una diferencia que fue muy enriquecedora en el trabajo que hicimos Elvira y yo, de tratar el tema de la muerte con una posición suya muy religiosa y con otra mía no creyente, ¿no? Que nos pareció que de esta manera nos dirigíamos a todo el público, que iba a ver de los dos, ¿no? Y que desde las dos podemos tener una respuesta ante el hecho de que en esta vida la muerte forma parte, ¿no? Aunque para unos significa el final que se acabó y para otros no. De todas formas, sí encontramos respuesta y eso es lo que invitamos a hacer también al público, a que encuentre su respuesta. Si es por la religión, y si no, que encuentre la otra, la suya propia, ¿no? Entonces, bueno, nada más para dejarlo más claro, porque no sé si había quedado claro, y me parece que es importante para el público que se está acercando por primera vez a este libro en donde no hay solo una de las dos posiciones, sino que están las dos representadas. Claro, están las dos clarísimamente representadas y además esta parte que dijiste de que era como sentarse a tomar un café con ustedes y hablarlo, es que es un tema que te sientes como arropado con el libro. Es una sensación muy bonita de ir encontrando respuestas o también de ir descubriendo preguntas que tú no te habías hecho. Entonces, a través de esa conversación van surgiendo todas estas respuestas. A ver, Asunción, ¿cuál dirías que es tu capítulo favorito? ¿O es muy difícil decir eso? Pero yo creo que fue muy significativo, como decía Elvira, ella me preguntó, cuando nos tocaba hablar de los médicos y la muerte, bueno, aparte que yo estoy en la Facultad de Medicina, trabajo con médicos, acababa de morir mi papá, entonces, ¿cómo no hablar de esa experiencia cuando estamos escribiendo un libro sobre la muerte?
Claro. Pero además, como ahí se pudo construir ese capítulo, es que la forma en que murió mi papá, que es una muerte y un final de vida que agradecemos, influyó muchísimo tener un médico que fue muy claro y muy cálido. Las dos cosas, se puede ser las dos. Difícil. Entonces sabíamos que estaba pasando muy bien. Bueno, aparte nos arroparon muy bien para que mi papá pudiera tener las visitas que necesitaba en un hospital público, pero bueno, sí se pudo organizar para que pudiera estar con sus nietos, con sus hijos, con su mujer, pero sobre todo también para tomar las decisiones adecuadas porque sabíamos que estaba pasando y lo sabíamos con empatía. Entonces se juntó muy bien y por eso sí es mi capítulo, porque es favorito por eso. Sí. Siempre lo que toca lo personal, la emoción primaria, los sentimientos, como es cierto eso de que las emociones son la goma con el conocimiento y con los recuerdos, ¿no? Lo que sientes en ese momento, pues es imposible. Qué riqueza que hayas podido escribir en esos momentos. Elvira, ¿qué nos ibas a decir? No, que sí, que recordando ese capítulo de Asunción, la verdad que fue como a toda su historia. Muy lindo dejar plasmado ese momento que fue lleno de, pues incluso hay como adversidad en esos momentos y dentro de esa adversidad el amor se amalgamó mucho más que el miedo a estar haciendo las cosas, aunque es muy rico ese capítulo porque nos habla de lo que puede suceder y cómo es como, bueno, a mí me gusta mucho, pero como contesta Asunción, qué difícil escoger qué capítulo, ¿no? A mí me conecta mucho el capítulo 1 con mi papá, como la parte de mi papá, y siento que el sexto, que es el de la espiritualidad, siento que es como un moño padre para las dos, porque es la amalgama que nos vinculó al respeto y a la diferencia, y lo que invita a que todos lo veamos con un abanico de posibilidades. Claro, oigan, y bueno, desapareció Elvira. Sí, Espero no que sé qué vuelva a aparecer. Ahí estás. Pero está en espíritu, ¿verdad? Hablando de... Bueno, y ustedes dos, a ver, qué interesante, ¿no? Haber hecho, debe ser difícil escribir entre dos. O sea, de alguna forma hay decisiones que se tuvieron que tomar en el camino. ¿Cómo fueron haciendo esa modulación de frecuencias? Pues la verdad es que fíjate que lo que en realidad había sido difícil había sido escribir solas, porque las dos habíamos intentado como escribir un libro sobre la muerte y cuando nos conocimos dijimos, no, hay que hacerlo juntas. Creo que para hablar de la muerte, para escribir sobre la muerte, por lo menos a mí, me va a resultar mejor con alguien. Y entonces lo que hicimos fue elegir muy bien de qué íbamos a hablar cada vez y tener mucha curiosidad porque nos estábamos conociendo. Nos hicimos amigas haciendo el libro. Entonces era a ver qué dicen, no porque no sé. No es como cuando haces una pregunta que ya sabes que te van a contestar y la haces en forma de... No, era una pregunta auténtica que no sabíamos que nos iba a contestar. Y claro, éramos conscientes de esta diferencia de la que hemos hablado, sobre todo en cuanto a la creencia religiosa, pero pues eso fue con mucho respeto y también nuevamente y con curiosidad, o sea, y cómo lo ven, ¿no? Entonces, no fue difícil, no fue difícil, creo. ¿Tú qué nos dices, Elvira? No, la verdad que fue más que difícil, creo que fue como divertido y curioso, ¿no? Y creo que yo estaba como muy abierta a aprender, se me hacía como algo increíble poder trabajar con Asunción porque la había leído en otros libros de ella y había sabido de su trabajo, entonces la verdad que era más mi curiosidad por aprender y escuchar que imponer un pensamiento a otro, era como, la verdad es que siempre la idea de este libro era plasmar nuestras inquietudes al servicio de los otros para poder llegar a diferentes hogares y tocar el corazón. Pues qué bien, miren, les quería decir que
hay muchísimas personas que han escrito, que han dicho que les están agradeciendo desde muchísimos lugares. Es muy bonito pues ver que la gente escribe y que nos comparte que, o sea, pues están escribiendo enfermeros, están escribiendo doctores, están escribiendo personas, como yo, o sea, que no somos ni uno ni otro, y que están diciendo, pues, que muchas gracias por todo lo que están poniendo, y hay personas que están pidiendo ayuda, que creo que ya les están contestando, porque es una cosa médica, y también, pues, las personas que quieran estar en contacto con Asunción y con Elvira, ya están sus redes puestas aquí y las personas del portal del adulto mayor con mucho gusto se las pueden compartir otra vez. Y si no, también escríbanme, ahí está mi mail, concha@enlace50.com, y ahí pueden tener toda la información para ponerlos en contacto por si les quieren hacer preguntas. Les recomiendo que bajen el libro y pues estamos llegando al final, entonces me gustaría un último mensaje de cada una. ¿Quién quiere empezar? Yo antes decirles que el libro se puede bajar en la página, que es una gran cosa que hizo la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que se llama, digo, porque si lo googlean ya se puede encontrar cómo está el libro, Bordando Memorias, PDF, pero entren a la página de Bordando Memorias desde el Corazón de la Ciudad de México, porque además del libro, que fue donde los vimos, hay muchos recursos que lo que buscan es acompañar a las personas en estas situaciones que estamos viviendo, de situaciones de muerte y de duelo, ¿no? Entonces, es una invitación, descárguenlo desde ahí para que den una visita a esa página. Y ya, para concluir, sí hay que darle un lugar a la muerte, o sea, reconocer, ocupémonos de eso para vivir con más intensidad esto sobre lo que tenemos control, porque sobre la muerte no tenemos control, sobre la vida sí, la muerte nos recuerda que esta vida se acaba y que hay que llegar al final habiéndola aprovechado, y hablemos de eso para que cuando lleguemos al final, si estamos en una situación de atención médica, no sabemos cómo vamos a estar, nos puedan acompañar mejor y podamos hacer de esa última parte de nuestra vida lo mejor, ¿no? El final de la vida es muy importante, es el cierre de nuestra obra a lo largo de esta vida, entonces es muy importante. Importa lo médico, pero no es lo único, importa mucho lo humano, lo social, lo afectuoso que nos acompaña. Entonces, Muchas gracias, Asunción. Muchísimas gracias, de veras que yo creo que la gente ha aprendido mucho en esta plática. Elvira. Pues yo creo que yo nada más sumarme a todo lo que nos comparte Asunción y solo recordar que vivamos a corte de caja con la gratitud de la vida, y eso nos va a permitir que cuando llegue la muerte estaremos listos, sin deuda. Entonces, la gratitud nos vincula al amor y creo que es importante esto para poder decir adiós cuando nos toque. Qué bonito, Elvira. Pues yo les agradezco mucho a gracias todos a aquí. ti, Concha, por darnos este espacio. No, pues sí. Muchísimas gracias. No, con mucho cariño y con mucha felicidad, de veras, porque cada vez que creo que hemos estado 2 veces juntas, ¿no? Y Sí. y las 2 veces creo que hemos podido compartir pues con mucho conocimiento de parte de ustedes y con mucho amor de mi parte y con todo el cariño de los amigos del portal del adulto mayor que nos hospedaron hoy en esta plática. Y creo que es algo que nos enriquece a todos y que de veras sí les recomiendo, lean el libro. Y es un libro que si lo tienen en papel o si lo quieren en papel, que les puedan decir a ustedes que les escriban. Y si no, si lo tienen en PDF, sí es algo que van a consultar frecuentemente. O sea, no es un libro que se lea una sola vez. Y aparte es un libro que va cambiando con nuestros años y con nuestras experiencias. Nuestra capacidad de entenderlo va a ser distinta. Lo que estemos viviendo también nos va a dar otros ojos y nos va a hacer fijarnos más en determinadas preguntas. Así que pues es un libro de cabecera, ténganlo por ahí cerquita. Y pues les agradezco mucho a Asunción y a Elvira su tiempo, su cariño, su compromiso con nosotros. Les mando un abrazo enorme
y espero que pronto podamos estar en otra conversación. Gracias por toda la labor que están haciendo con las personas. Y pues gracias, amigos del Portal del Adulto Mayor, y gracias, Israel, por habernos coordinado esta transmisión. Les recuerdo que nos escuchen el sábado a la 1 de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com, enlace 50. Pues vamos a tener muchas conversaciones muy interesantes en ese programa de radio. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias.